cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí reunidos y pues hoy darle la bienvenida a nuestro hermano pastor y doctor Alan Perdomo, que está una vez más con nosotros. Bienvenido, hermano pastor. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas noches a todos. Qué gusto de saludarlos en esta oportunidad tan especial. Amén, amén. Hermanos que nos ven aquí en Zoom y que nos ven en Facebook, amigos y hermanos, pueden hacer sus preguntas y el domingo el hermano pastor nos va a hacer el favor de contestar. Hermano Alan, mucho gusto y le dejamos el tiempo. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Qué placer estar una vez más con ustedes. Feliz Día de la Biblia. Todavía no es el domingo, pero ya estamos en celebración y de hecho todo el mes de septiembre es un mes para celebrar que tenemos las Sagradas Escrituras a nuestra disposición, que el Señor ha tenido la gracia y la misericordia con la humanidad entera de regalarnos la Escritura, su revelación, que son palabras sabias, las cuales, como dice la misma Escritura, nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Honduras es un país bendecido por Dios en muchos sentidos. Esto no lo va a escuchar mucho usted en los noticieros ni en los periódicos. Generalmente lo que leemos es lo contrario, que Honduras está sumido en una situación difícil, que la corrupción, que para qué ir a votar, porque las elecciones no sé qué, y porque las transmisiones de los votos no sé cuánto, y aunque muchas de esas cosas son ciertas, creo que este tipo de pesimismo nos hace perder de vista las grandes bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestra tierra. Y no estoy hablando solamente de la riqueza en cuanto a territorio, en cuanto a bellezas naturales, que todo eso es muy, muy cierto, sino porque Honduras ha sido bendecida con el Evangelio. Honduras ha sido bendecida con la Escritura, que es un testimonio vivo de lo que Dios es y de lo que Dios hace, está haciendo y continuará haciendo a través de la historia. Y de hecho, he compartido con algunos amigos míos que viven en los Estados Unidos, que son estadounidenses, y entonces yo cuando les cuento, fíjense que Honduras tiene un Día Nacional de la Biblia y además, debido a eso, Honduras tiene como libro nacional la Biblia. Y ellos se me quedan viendo así un poco sorprendidos y dicen, wow, eso no se podría hacer aquí en los Estados Unidos. Qué bendición la que ustedes tienen. Y así es, así es. A pesar de que esta celebración es una celebración generalmente interna en las iglesias, yo creo que no debería ser tan interna, sinceramente. Creo que todo el país, Honduras, debería celebrar el hecho de que, bueno, tal vez no con las mejores intenciones, muchos de nuestros políticos lamentablemente aprueban leyes buscando que ciertos grupos les den votos. No sabemos cuáles fueron las motivaciones de los diputados que hace algunas décadas declararon el último domingo de septiembre como Día de la Biblia, pero el hecho es que, bueno, lo aprobaron así. Y hoy en día la Biblia es el libro nacional de Honduras. Por eso, pues no deberíamos tenerle tanto temor, no deberíamos sentirnos tan cohibidos de compartir las escrituras públicamente en nuestras redes sociales, con nuestros amigos, porque la Biblia no solamente es la palabra de Dios, que lo es, no solamente es el libro más importante de la historia, que lo es, sino que también es el libro nacional de Honduras. Así que sintámonos agradecidos por esa providencia que Dios tuvo, que por la providencia de Dios, este es un libro muy apreciado por los hondureños. Así que hoy vamos a ver en el contexto de las traducciones bíblicas y en el contexto de cómo podemos sacarle todo el jugo a ese libro bendito, maravilloso, extraordinario, divino,
que transforma vidas, que transforma culturas, que transforma naciones, que transforma civilizaciones enteras, porque ya lo ha hecho en el pasado. En ese contexto vamos a tratar de reflexionar hoy en cuanto a cómo fue formada la Biblia, y por ahí vamos a entrar un poco con el tema de las traducciones también, y creo que será interesante para todos ver algunos datos históricos sobre cómo fue formada la Biblia. Me pidieron hace poco hacer un audio con esta historia y me pidieron hacerlo en pocos minutos, así que tuve que hacer algo muy rápido, pero lo dividí en 10 pasos, 5 pasos del Antiguo Testamento y 5 pasos del Nuevo Testamento. Por supuesto, estos pasos son artificiales, es decir, los utilizamos para recordar lo que sucedió a lo largo de la historia, pero por supuesto no es que cuando estaban pasando las cosas decían, bueno, ahorita vamos por el segundo paso, faltan 3 pasos para terminar la Biblia. Nadie dice eso. Esos pasos o etapas se establecen para que uno recuerde más o menos cómo fue formado el texto bíblico, cómo se reconocieron los libros de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Yo le puse como título a esta conferencia, Historias humanas de un libro divino, porque aunque la Biblia es un libro divino, también hay que reconocer que la Biblia tiene pues un lado humano, la manera en la que se reconocieron los libros. Y miren, vamos a quedar de acuerdo en una cosa. Primero, los libros de la Biblia fueron reconocidos por la iglesia. Repito, los libros de la Biblia fueron reconocidos por la iglesia. La iglesia no decidió cuáles eran los libros. Por ahí andan algunos rumores que dicen eso precisamente. De hecho, yo les voy a poner aquí una cita del famoso éxito de librería de hace una década y media más o menos, por ahí el 2004, 2005 salió publicado el libro de Dan Brown que se llama El Código Da Vinci. Se hicieron creo que 2 libros más y 2 o 3 películas basados en estos libros. Yo leí la novela, preferí leer la novela antes de ver la película. La película está bien hecha, la novela es mejor que la película. Como novela es muy buena, tiene de todo, tiene acción, misterio, intriga, conspiraciones secretas allí, organizaciones secretas. Está muy interesante como libro, no como historia. Y en medio de ese libro se dice, uno de los personajes dice, la Biblia es un producto del hombre, querida, no de Dios. Y después entra a pues narrar cómo la iglesia se reunió en un concilio, votaron por los libros que debían ser aprobados, dejaron fuera otros por algunos intereses, en algunos casos sexistas, en otros casos económicos, y entonces eso quedó en la mente de muchos. De hecho, ustedes ven en las redes sociales ahora, en los comentarios, tal vez de publicaciones en Facebook o en YouTube o algo así, y ustedes van a ver que mucha gente dice esto, que bueno, la iglesia tenía interés en que las mujeres fueran despreciadas, por ejemplo. Entonces dejaron fuera ciertos libros que exaltaban el lugar de las mujeres y cosas así, entre otras historias. ¿Será cierto eso? ¿Tendremos los libros que deben ser o podemos decir que hay libros que quedaron fuera? A propósito, a todo esto, el canon, así le llamamos a la lista de libros reconocidos, repito, vamos a estar usando esta palabra, reconocidos por la iglesia como inspirados por Dios. El canon es esa lista. ¿Habrá otros libros que no están en el canon y que debieron estar allí? Comencemos hablando acerca de qué es el canon. El canon es, como ya dije, la lista de libros reconocidos como inspirados debido a su apego a las reglas de la autoridad divina. ¿Cuáles eran esas reglas que la iglesia utilizó? Y aquí vamos a comenzar a desmitificar el proceso de canonicidad de los libros de la Biblia. Uno a veces piensa que tal vez lo que hicieron los líderes de la iglesia en esos primeros siglos de la historia de la iglesia fue, este libro me gusta, pongámoslo. No, este no me gusta, dejémoslo fuera.
No, no era así. No era así, no era tan empírica la cosa, no era tan ligera, era una cosa muy, muy seria. La iglesia tomó muy en serio esto y puso unas reglas bastante estrictas para pues reconocer los libros que eran inspirados y cuáles no. El autor Eusebio, uno de los primeros, o tal vez el primer historiador cristiano, Eusebio vivió allá por el siglo V, y ya él se atrevió a escribir una obra que está disponible en internet. Si alguno es curioso puede buscarla. Se llama Historia Eclesiástica, de Eusebio de Cesarea. Y repito, fue escrita en el siglo V, muy temprano en la historia de la iglesia. En ese libro, Historia Eclesiástica, él nos narra cuáles eran las reglas que la iglesia siguió para reconocer los libros, sobre todo en el caso del Nuevo Testamento. Y dice Eusebio que las reglas eran las siguientes, que voy a presentarles a continuación. Eran 4 principalmente. La pregunta que se hacía a la iglesia era: ¿quién fue el autor de este libro? Si era un libro, si era el autor era un apóstol o era de un círculo cercano de los apóstoles, entonces tenía un punto a favor de que ese libro fuera incluido dentro de los libros reconocidos. Por ejemplo, Mateo era un apóstol, Juan era un apóstol, Pedro era un apóstol, así que esos libros fueron incluidos, por supuesto, con más seguridad. Ahora, libros que llevaban el nombre de Pedro, pero que se sabía que no eran de Pedro, eran desechados porque no habían sido escritos por Pedro, y así hubo varios libros. Hay uno, por ejemplo, que se llama el Apocalipsis de Pedro, y es un Apocalipsis parecido al de Juan, solo que este lleva el nombre de Pedro, no fue escrito por Pedro. Entonces, como la iglesia dijo, ¿quién es el autor? Pues ahí dice de Pedro, pero no fue Pedro. Entonces simplemente se desechaba, simplemente porque ya había un factor de falta de credibilidad de ese libro. Ahora ustedes me dirán, pero hay algunos libros del Nuevo Testamento que fueron escritos por personajes que no eran apóstoles, como Lucas, por ejemplo. Lucas no era uno de los 12 apóstoles. El mismo Pablo no era uno de los 12 apóstoles, a pesar de que él dijo que fue nombrado apóstol por el mismo Señor Jesús. Santiago y Judas tampoco eran apóstoles. Y entonces, ¿cómo quedamos ahí? ¿Cómo queda Lucas o Marcos, por ejemplo, que tampoco era parte del grupo de los 12? Bueno, eso se explica así. La iglesia dice, ¿quién es el autor? Marcos. Ok, Marcos no era apóstol, pero desde muy temprano en la historia, casi todos aceptaban la idea de que Marcos era discípulo de Pedro. Entonces, Marcos era del círculo cercano del apóstol Pedro. De hecho, si ustedes buscan en 1 Pedro, en el último capítulo, Pedro dice, Marcos, mi hijo, les manda saludos. Entonces, Marcos estaba allí cerquita de Pedro. De hecho, muchos piensan que el evangelio de Marcos presenta el punto de vista del apóstol Pedro. Es decir, Marcos lo escribió, pero Pedro estaba ahí. Fíjate que eso no fue así. Yo te voy a decir cómo fue. Y entonces parece que Marcos, según Papías de Hierápolis, un obispo de esa ciudad de Asia Menor, Hierápolis, Papías dice que Marcos escribió bajo la dirección de Pedro. En el caso de Santiago y de Judas, parece que ellos eran líderes muy apreciados de la iglesia en Jerusalén y probablemente eran parte del círculo de los líderes más importantes de la iglesia en Jerusalén. En el caso de Lucas, Lucas era parte del círculo muy cercano del apóstol Pablo. Así que, ¿quién fue el autor? ¿Cuál fue su idioma? Esta era la prueba menos fuerte, pero sí fue tomado en cuenta. El hebreo y el griego eran los idiomas preferidos. Y sin embargo, en el Antiguo Testamento tenemos algunos fragmentos en Esdras, en Nehemías y algún otro libro ahí, pero pequeños fragmentos en arameo. Pero los idiomas principales eran hebreo y griego. ¿Qué enseña el libro? Quizás era lo más importante para la iglesia. ¿Cuál es la enseñanza? Si esta enseñanza no está de acuerdo con el resto de escritos que ya sabemos que fueron escritos por los apóstoles, entonces lo desechamos. Y la cuarta, y bueno, sorprendentemente esta cuarta regla se cumplió casi al pie de la letra. ¿Hay acuerdo general? Y la pregunta aquí era, ¿las iglesias están de acuerdo en que este es un libro inspirado por Dios? Y de manera muy sorprendente, realmente no hubo dudas muy fuertes con respecto a ninguno de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento.
con respecto al Antiguo Testamento, tampoco, como veremos a continuación, por unanimidad un concilio judío aprobó los 39 libros que tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Pero este acuerdo total es un acuerdo muy curioso, muy curioso. Casi nunca tenemos un acuerdo total en cuestiones religiosas, ¿verdad? Y sin embargo aquí sí lo había. Estas eran las reglas de la iglesia y ellos tenían una máxima que decía lo siguiente, una frase que decía lo siguiente: si tienes dudas, deséchalo. Así que eran muy estrictos. No se trata de que aquí, este pone a la mujer importante como algo importante, desechémoslo. No era así. Para nada era así. Así que bueno, ya tenemos eso. Y bueno, podemos entrar entonces a cómo se reconocieron los libros del Antiguo Testamento. El proceso más o menos lo podríamos dividir para su estudio. Repito, no es que los autores pasaron por estas etapas así de forma tan clara, pero los pasos fueron los siguientes, o las etapas fueron las siguientes. La primera etapa podría ser una etapa de compilación general. Moisés, por ejemplo, se dedicó a compilar historias, ideas, tradiciones, revelaciones de parte de Dios. Por ejemplo, el libro de la creación, Moisés no estuvo presente cuando Dios hizo el mundo. Entonces, ¿cómo supo él cómo había sido creado el mundo? Pues obviamente, o Dios se lo reveló o eran historias que iban pasando de generación a generación y se reconocía como que Dios había dado esas revelaciones. Y entonces, en ese sentido, Moisés comenzó a compilar esas historias. Las compuso en libros. ¿Cuándo escribió Moisés los 5 libros que conocemos como el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pues obviamente los escribió en la época en la que estaban en el desierto. En esa época fue cuando Moisés escribió esos primeros 5 libros, terminando entonces de compilar toda esa serie de historias, ideas y tradiciones. Claro, hasta ese momento nadie decía, esta es la lista de libros inspirados. Eso no era así. Pero sí, este fue como el primer paso, vamos a decirlo así. El segundo paso es el paso de ya compilar libros más extensos. Ya no, Moisés no solamente agarraba ideas y tradiciones y las ponía en un libro, sino que ahora, en la época sobre todo del rey David, vamos a encontrar que David impulsó mucho esto de vamos a compilar, vamos a recaudar, vamos a buscar salmos, poemas, las crónicas de los reyes, por ejemplo, las historias de los reyes, las memorias de Samuel. Todo eso se hizo más o menos en la época del rey David. Y entonces ya a esas alturas ya se conocía los 5 libros de Moisés como la ley. Si ustedes recuerdan, el rey Joás, si no me equivoco, encontró una copia de la ley. Y esa ley, por supuesto, eran los primeros 5 libros, los libros de Moisés. Pero ya a estas alturas sí ya habían otros libros que eran reconocidos como revelación de parte de Dios. Las historias se repiten en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, por ejemplo, pero se repiten porque tienen distintos propósitos teológicos, distintos propósitos para enseñar cosas diferentes al pueblo de Dios. Así se está moviendo Dios a lo largo de la historia y cuenta la historia de David, Salomón y los demás reyes de esa época. David impulsó los salmos, por ejemplo, más o menos la mitad de los salmos fueron compuestos por David. Y al mismo tiempo hubo todo un movimiento que se llamaba el movimiento de los libros de sabiduría. Allí se compilaron libros como Eclesiastés, como Proverbios, como Job, que es un libro enigmático muy profundo. Esta es la época, es como la segunda época. Entonces la primera época era la compilación de ideas, tradiciones. La segunda época era esta compilación de libros ya más específica. El tercer paso tiene que ver con el exilio. En el año 586 antes de Cristo, los babilonios abrieron una brecha en el muro de la ciudad de Jerusalén, invadieron la ciudad, destruyeron el templo, se llevaron todos los tesoros del templo y se llevaron a los hijos de Israel al exilio por unos 70 años. El exilio, que ustedes están viendo de este lado una imagen,
pues causó un gran impacto en los judíos. Estando lejos de su tierra, ellos dijeron, necesitamos saber cuáles son los libros que necesitamos leer para continuar siendo fieles a Dios. Así que aquí en esta época comenzaron a surgir listas de libros. La ley, por supuesto, que ya era aceptada, y luego comenzaron a coleccionar los otros libros, el libro de Josué, Jueces, Ruth y todos los demás que ya conocemos, los libros históricos, los libros de los Salmos y este movimiento de sabiduría. Más adelante, cuando ellos regresaron del exilio, al final hubo 400 años de diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando surgieron los cristianos, cuando vino Jesús y empezaron los cristianos a multiplicarse por todos lados, los judíos tuvieron otra pregunta, porque los cristianos empezaron a usar otros libros que los judíos no reconocían. Y ya veremos ese proceso, en qué consiste. Pero entonces los judíos una vez más dijeron, necesitamos esta vez reconocer de una manera más específica cuáles son los libros que nosotros aceptamos como inspirados por Dios. Y ya veremos entonces en qué consiste. Eso nos lleva al último paso, pero el penúltimo paso es la Septuaginta. Y aquí empezamos a hablar ya de traducciones. La Septuaginta es la primera traducción del Antiguo Testamento que se hizo del hebreo al griego. La primera vez que se tradujo la escritura fue más o menos en esta época. Se le llama la Septuaginta, que quiere decir, la palabra Septuaginta quiere decir 70. ¿Por qué? Porque la tradición judía dice que esta traducción fue hecha por 70 eruditos, 70 eruditos judíos en 70 días. Lo más probable es que eso no sea cierto. Eso es lo más probable. Si fueron 70 eruditos, bueno, tal vez, pero no fue en 70 días. Lo más probable es que les tomó más de 100 años. ¿Por qué fue hecha la Septuaginta? Bueno, un rey que se llamaba Ptolomeo Filadelfo II, un rey que era descendiente de nada más y nada menos que del famoso Alejandro Magno, que estaba a cargo del lado sur del imperio griego, allá en la ciudad de Alejandría, en Egipto, mandó a construir una biblioteca, una de las más famosas bibliotecas de la historia. Y dijo, quiero en esta biblioteca todos los libros de sabiduría que existan en los pueblos que conocemos. Y como parte entonces de esos libros históricos de los pueblos vecinos, entonces mandó a hacer esta traducción de las escrituras hebreas. Solo que claro, ya no eran hebreas porque se tradujeron al griego. Por estar lejos de Israel, estos eruditos que hicieron esta traducción, que hicieron un extraordinario trabajo de hecho, pero fueron un poquito menos estrictos a la hora de escoger los libros. Escogieron los que ya los judíos conocían, pero agregaron algunos otros de su época, digamos. La mayoría de estos libros están incluidos hoy en las Biblias católicas. Son los libros que nosotros conocemos con el nombre de libros apócrifos. ¿Por qué es importante la Septuaginta si tiene los libros apócrifos? Bueno, por varias razones. Miren, la primera es que la Septuaginta cambió el orden y el nombre de los libros bíblicos. Los nombres de los libros en la Biblia hebrea era la primera palabra de ese libro. Por ejemplo, Génesis se llamaba Bereshit y esa palabra quiere decir, o esa frase quiere decir en el principio. Así se llamaba el libro. Pero ya cuando vino la Septuaginta se le empezó a llamar Génesis, que quiere decir principios. Pero Génesis es un nombre griego, no hebreo. Así el libro de Deuteronomio, por ejemplo, Éxodo, son nombres griegos. Crónicas también es un nombre griego. Y la otra cosa es que cambiaron el orden. El orden de nuestras Biblias, de la Reina Valera hoy, sigue el orden de la Septuaginta, no de la Biblia hebrea. Eso es una cosa muy interesante. La Biblia hebrea termina con Segundo de Crónicas, por si ustedes no lo sabían. Mientras que la Septuaginta, esta versión griega, termina con Malaquías, igual que nuestras Biblias hoy. Bueno, es interesante ese detalle porque sí,
será muy importante la Septuaginta en ese sentido. La otra cosa es que los primeros cristianos decidieron adoptar la Septuaginta como su versión. ¿Por qué? Bueno, porque era en griego, o sea, podían distribuir esta Biblia por todos lados porque todo el mundo hablaba griego, ¿entienden? Entonces ya no era necesario traducir las escrituras o traducir un versículo ahí del hebreo a cualquier otro idioma, porque todo el mundo hablaba griego en el resto del imperio. Entonces, claro, los judíos reaccionaron y dijeron, si los cristianos están usando esta versión griega, nosotros no la vamos a usar. No queremos la traducción griega. Este es el cuarto paso, de hecho. Ya vimos la compilación que hizo Moisés y otros, pero principalmente Moisés. Luego la compilación que se hizo en la época principalmente del rey David, de libros más extensos. Luego el exilio. Ahora llegamos a la Septuaginta. El exilio que hizo que los judíos se preguntaran cuáles libros vamos a aceptar y cuáles no. Llegamos a la Septuaginta, que es la primera traducción que tiene esta importancia que ustedes ya ven ahí. Y llegamos al último paso de la composición del Antiguo Testamento. Estoy tratando de resumir aquí toda la historia. El último paso es el concilio judío de Yamnia, o Yamne, dicen otros, que se celebró entre los años 90 al 100 después de Cristo, en una pequeña localidad judía que se llama así, Yamnia. En este concilio se reunieron pues representantes de las principales escuelas teológicas de esa época, la escuela de Hillel, por ejemplo. De eso no vemos mucho en la Biblia mencionados estos rabinos, pero sí eran las principales escuelas de interpretación de las escrituras que tenían los judíos. La escuela de Hillel, la escuela de Shammai, y otros famosos rabinos como Ben Zakkai y otros más. O sea, probablemente en este concilio se reunieron estos líderes judíos, y uno de los temas principales fue cuáles son los libros que nosotros vamos a reconocer como los libros que Dios nos ha dado. No le llamaban Antiguo Testamento, para nada. Simplemente decían cuáles van a ser nuestras escrituras, cuál va a ser la ley de Dios para nosotros. Y hubo discusión en el concilio de Yamnia, hubo una discusión ahí. Principalmente dos libros fueron discutidos. No hubo dudas, porque recuerden, si hay dudas, deséchalo. Pero sí se discutió sobre dos libros. Sobre el libro de Esther. ¿Por qué? Porque en el libro de Esther no aparece el nombre de Dios, que es un problema, ¿verdad? Entonces, claro, la gente dijo, ¿cómo vamos a poner como libro inspirado por Dios un libro que ni siquiera menciona a Dios? Pero claro, el libro de Esther narra cómo Dios libró al pueblo de Israel de una gran matanza por parte de Amán. Y entonces ya celebraban los judíos la fiesta de Purim, todavía creo que la celebran, y entonces debido a ello dijeron, no, aquí está presente la providencia de Dios, así que aprobaron el libro de Esther. Dijeron, no, hay que reconocerlo, y la gran mayoría de rabinos dijo, este es un libro inspirado por Dios. Y luego el otro libro sobre el cual hubo algunas discusiones fue el libro de Cantares, y en este caso era porque el libro es bastante sensual. Es un tema, el tema del libro de Cantares es un tema subido de tono, ¿verdad? Si ustedes han leído Cantares, hay unas secciones que uno se sonroja un poco porque comienza diciendo, oh, tu rostro es no sé cómo, tus cabellos son como una cascada, tus mejillas son rosadas, tu cuello es como una torre de marfil, tus hombros son como no sé qué, tus pechos, y ahí uno... Y es un tema un poquito feo, digámoslo así, en algunos círculos moralistas. Bueno, uno de los rabinos defendió el libro de Cantares con una gran elocuencia, diciendo que el libro era una alegoría sobre la relación entre Dios e Israel. Y entonces, a la hora de votar, digamos, porque sí, es cierto que hubo una votación, pero era una votación ya para ratificar lo que todos reconocían, ¿no? Por unanimidad, es decir, no hubo ningún voto en contra, se aprobaron los 39 libros que hoy tenemos en nuestras escrituras. Se aprobaron los 39 libros. Los cristianos siguieron utilizando el
canon hoy se llama el canon alejandrino, es decir, aquella lista de libros de la Septuaginta que incluía estos otros 6 o 7 libros adicionales, que son primero y segundo Macabeos, Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, y bueno, tal vez se me escapa algún otro. Había algunas adiciones al libro de Daniel también y al libro de Esther. El libro de Esther, como no menciona a Dios, entonces algún escriba judío le agregó la oración de Esther y la oración de Mardoqueo. Y entonces ahí sí menciona a Dios bastantes veces. Pero esas fueron adiciones a esos libros y esos venían en la Septuaginta, mientras que los judíos no aceptaron esos libros. Nosotros hoy como evangélicos decimos que seguimos el canon reconocido por los judíos en el concilio de Yamnia en estos años. ¿Y el Nuevo Testamento? ¿Qué pasó con el Nuevo Testamento? ¿Cómo fueron reconocidos? Bueno, ya mencioné esto y ya mencioné lo de la unanimidad también. Bueno, el Eclesiastés no lo mencioné. Sí hubo ciertas discusiones sobre el libro de Eclesiastés porque bueno, es que el libro de Eclesiastés dice cosas como los hombres y los animales todos van al mismo lugar, y entonces algunos dicen, sí, pero eso no es así. Los seres humanos van o al cielo o al infierno y los animales no. Sí, pero yo creo que eso no es lo que quiere decir el libro de Eclesiastés. Lo que Eclesiastés, todos vamos al mismo lugar, a la tumba, punto. Eso es lo que quiere decir. No está hablando ahí acerca del futuro después de la muerte. Los muertos nada saben. También algunos han dicho, no, bueno, es que ese libro refleja el punto de vista humano. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que Eclesiastés es inspirado por Dios y también creo que tiene razón. Los muertos nada saben, humanamente hablando. Es decir, el libro no trata de decir si los muertos están conscientes en otro plano. No, está diciendo que cuando uno se muere, punto, no sabe nada. El muerto que está ahí en el ataúd no sabe nada, punto, se acabó. Y tiene razón en ese sentido. ¿Ya? Otra discusión será en qué lugar están sus aspectos espirituales. Esa es otra discusión. Bueno, hoy sí, vamos al Nuevo Testamento y vamos a dividir esto en 5 pasos también, o en 5 etapas, igual que hicimos con el Antiguo Testamento. Primero, la etapa de la escritura entre los años 50 al 100. Algunos piensan que el libro más antiguo que fue escrito del Nuevo Testamento fue quizás el libro de Gálatas o el libro de Santiago, uno de los dos. Algunos piensan que Santiago fue escrito en el año 46 y Gálatas en el año 47 o 48, por ahí no estamos tan seguros, los libros no tienen fecha, pero sí parece que son muy antiguos esos dos. Pero para redondear las cifras, yo puse aquí que la etapa de la escritura fue entre los años 50 al año 100 después de Cristo, ¿verdad? Quiere decir entonces, por ejemplo, que el libro de Mateo quizás fue escrito por ahí, por el año 60, un poquito antes tal vez, unos 30 años después de los eventos de la muerte y resurrección de Jesús. Muy temprano, muy temprano. Importante aquí, y por eso puse el texto bíblico que ustedes tienen de este lado, en 2 Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16, Pedro dice que nuestro bienaventurado hermano Pablo ha escrito muchas cosas, algunas difíciles de entender, los cuales, dice él, los indoctos tratan de torcer igual que las otras escrituras. Y eso es muy, pero muy importante, porque aquí tenemos el caso extraordinario de un autor del Nuevo Testamento que se refiere a otro autor del Nuevo Testamento y le llama a los escritos de este autor, les llama escrituras. Y yo puse ahí la palabra griega, que es una palabra técnica que se usa en ese texto. La palabra escrituras, los judíos ya sabían que se refería a revelación de parte de Dios. Es extraordinario que Pedro le llame a las escrituras de Pablo, a los escritos de Pablo, le llame escrituras. Eso es muy importante porque ya vemos que existió cierta conciencia de que lo que estaban escribiendo no era cualquier cosa. Así que, bueno, el último en escribir fue Juan, probablemente el Apocalipsis, más o menos en el año 95 después de Cristo, 96 por ahí, se escribió el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento en haber sido escrito. Después de eso vamos a encontrar la etapa de circulación, más o menos entre los años 100
al año 200. Aquí vamos a encontrar a algunos autores que son discípulos de los apóstoles. A mí me gusta siempre citar a Policarpo, por ejemplo. A Policarpo, una imagen de un artista de Policarpo, la tienen ustedes aquí arriba. Ahí está Policarpo, que murió, algunos dicen apuñalado, otros dicen quemado. Aparentemente fue de las dos cosas. Fue apuñaleado y además fue quemado. Tenemos un libro donde él narra todo lo que pasó en su juicio. Y él se refiere a las cartas de Pablo cuando él escribe a los filipenses y dice: cuando Pablo estuvo ausente, os escribió una carta en la cual, si la escudriñáis con diligencia, podéis ser edificados en la fe que se os ha dado. Así que ya Policarpo, discípulo del apóstol Juan, recomienda a los filipenses leer una carta de Pablo para ser edificados en la fe. En esta época, las memorias de los apóstoles, así se llamaban, así se les comenzó a llamar, lo que recordaban los apóstoles, que básicamente eran los evangelios o las cartas de Pablo, comenzó a ser utilizado como un criterio para saber qué libros hay que leer en el culto y cuáles no. Entonces, ¿qué libros nos pueden edificar? Bueno, ya Policarpo dice aquí en esta cita que ustedes ven de este lado, ven que él dice que las cartas de Pablo, sobre todo la de los filipenses, hay que leerla para ser edificados en la fe. Con el tiempo, la frase las memorias de los apóstoles fue sustituida por otra que se llamaba la regla de los apóstoles. Ya aquí ya estaban dejando fuera otros libros porque hubo muchísimos libros que circularon en esta época y mantenían los apóstoles y los cristianos, los líderes mantenían este criterio de si tienes dudas, deséchalo. Hay muchos libros, uno de ellos, por ejemplo, dice cómo era el apóstol Pablo, da una descripción física de Pablo. Los Hechos de Pablo y Tecla se llama el libro. Y aparecen ahí un montón de milagros. Los evangelios de la infancia de Jesús, por ejemplo, de cómo Jesús cuando era niño hacía milagros y todo eso, la iglesia los desechó porque dijo, no, es que esto no es así. El libro de Judas que circula en internet ahora, el evangelio de Judas, perdón, tampoco la iglesia lo aceptó porque esos ya eran libros gnósticos, que era una secta de esa época. Se desecharon un montón de libros y no fue por razones económicas, ni fue por razones sexistas. Simplemente la iglesia fue muy, pero muy estricta y selectiva en los libros que utilizaban en sus cultos. Recuerden ustedes que las persecuciones que comenzaron cada vez más fuertes en esta época hacían que los cristianos se preguntaran, ¿por qué libros vale la pena morir? ¿Por qué libros vale la pena morir? No era por cualquier libro, tenía que ser por libros que se reconocieran que eran de procedencia divina. ¿Por qué se comenzaron a hacer listas de libros? Ya mencioné las persecuciones, las herejías. Como habían cada vez más herejías, surgió un obispo que se llamaba Marción, por ejemplo. Marción enseñaba que la materia es mala, el espíritu es bueno, y entonces la iglesia lo condenó. Surgió otro hereje que se llamaba Montano, que decía que él tenía comunicación directa con Dios, y entonces la iglesia desechó los escritos de Montano y entonces comenzó a pensar cómo manejamos este tema de las herejías. Así que comenzaron a escoger ciertos libros que sí iban a aceptar y otros no. Estos son los que reconocemos nosotros, estos no los reconocemos. Y por supuesto las enseñanzas diarias que se daban en las iglesias y en los cultos, sobre todo en los cultos. Esta era una época en la que las iglesias tenían tal vez un fragmento de este tamaño de alguna de las cartas de Pablo y le preguntaba a otra iglesia, ¿y ustedes qué tienen? No, tenemos una página entera de la carta a los hebreos. ¡Wow! Intercambiemos, cambiemos, préstenos ustedes esa y nosotros les prestamos esta. Y así, era una época en la que los cristianos apreciaban en extremo los poquitos pedazos de la escritura que tenían. Nadie iba a la iglesia con Biblia, nadie, porque no existían las Biblias como libros, sino que atesoraban las congregaciones pedazos de las escrituras. Hoy tenemos 3 y 4 Biblias en la casa y ni una leemos, lamentablemente, ¿verdad?
pero esta era una época emocionante en ese sentido, muy peligrosa, por supuesto. Luego la etapa, el tercer paso sería la etapa de compilación de los libros. Ahora sí se empiezan a hacer listas debido a las herejías y a las persecuciones. ¿Cuáles libros vamos a reconocer y cuáles no? En el siglo XIX fue encontrado un señor de apellido Muratori, un italiano, encontró un fragmento bastante bien preservado, lo encontró en una biblioteca en Milán, en Italia. Este fragmento se data del siglo II, es muy antiguo, es una joya, es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Y en este canon, se llama así el canon de Muratori, se conoce el fragmento ahora, es un pequeño fragmento, es una página nada más, una pequeña página. Y ahí aparece una de las primeras listas de libros que se conoce, de libros canónicos, es decir, de los libros que la iglesia reconocía como inspirados por Dios. Y dice así, ustedes ya lo pueden leer en sus pantallas: aceptamos la carta de Judas y las dos adscritas a Juan, es decir, segunda Juan y tercera Juan. El pastor de Hermas, era otro libro que circulaba en ese tiempo, sí puede ser leído, decían ellos, pero no puede ser dado a la gente en la iglesia. Así que hay una diferencia. El pastor es bonito, el pastor de Hermas es bonito, pero no puede ser dado a la iglesia ni entre los profetas, ya que su número es completo, ni entre los apóstoles al final de los tiempos. ¿Por qué puse en blanco aquí la palabra profetas y la palabra apóstoles? Quizás estamos viendo aquí una de las primeras divisiones que hicieron los cristianos entre los libros de lo que hoy llamamos Antiguo Testamento y lo que hoy llamamos Nuevo Testamento. Tal vez aquí este fragmento le llama al Antiguo Testamento los profetas y al Nuevo Testamento los apóstoles. Entonces dice, el pastor de Hermas, está bien, se puede leer, pero no hay que ubicarlo ni entre los profetas, que tal vez sería el Antiguo Testamento, ni entre los apóstoles, que tal vez sería el Nuevo Testamento. Ya estamos llegando a la época en la que se están desechando libros y haciendo listas. El cuarto paso es la etapa del reconocimiento. ¿Cuándo se reconoció esta lista de libros? Bueno, Orígenes fue uno de los primeros en utilizar la frase Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En su libro de Principios, que es un libro, uno de los primeros libros de teología que fueron escritos, dice Orígenes, que vivía en Alejandría, dice: creo en las escrituras divinas, es decir, las del Antiguo Testamento, como la gente dice, y las del Nuevo, como es llamado. Como ustedes pueden ver, él tiene que hacer la aclaración de que así le dice la gente. Así que estas son de las primeras veces que se usa la frase Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es emocionante ver esto. Otro autor, Atanasio, es el primer autor en utilizar la palabra canon para referirse a esta lista de libros reconocidos por la iglesia como inspirados por Dios. Por último, el concilio de Cartago, este es el quinto paso. Ya el concilio, este concilio que la iglesia, incluso los protestantes o evangélicos, aceptamos como un concilio ecuménico, es decir, como uno de los primeros concilios de toda la iglesia, se reúne para decidir cuáles eran los libros bíblicos. Debo reconocer algo aquí. Si usted, yo solo puse la lista que aparece aquí solo es la del Nuevo Testamento. Pero si ustedes ven el concilio de Cartago, en cuanto a la lista de libros del Antiguo Testamento, la lista incluye los llamados libros apócrifos o deuterocanónicos, como le llaman ahora. Pero es que esa era la costumbre de los cristianos. Los cristianos habían adoptado la Septuaginta como su Antiguo Testamento y ahí venían esos libros. No se discutió en el concilio de Cartago, no se discutió gran cosa el Antiguo Testamento, pero sí se discutió el Nuevo Testamento. Se discutieron por lo menos 3 libros. Se discutió el libro de Judas. ¿Por qué? Porque en el libro de Judas vienen algunas citas de libros que nadie acepta como inspirados, como el libro de Enoc, por ejemplo, o la Asunción de Moisés. Esos 2 libros, que son libros judíos muy tardíos, que no los escribió ni Enoc ni Moisés, pero que Judas dice que por lo menos un fragmento ahí que sí escribió Enoc.
Bueno, algunos dijeron, ¿y este libro lo ponemos o lo dejamos? Bueno, dijeron otros, si tienes dudas, deséchalo. No, al final de una breve discusión, no, se permitió que continuara el libro de Judas. Por supuesto, también el libro de Santiago, por ejemplo, se discutió por parte de algunos porque dijo, parece contradecir a Pablo. Y recuerden que uno de los criterios era el contenido del libro. Si contradice a Pablo, hay que desecharlo. Otros vieron con mucha sabiduría que el libro de Santiago no contradice al apóstol Pablo, sino que lo complementa y lo complementa bastante bien, bastante bien. Otros mencionaron que nadie sabe quién escribió el libro de Hebreos y como uno de los criterios era el autor, pero claro, obviamente dijeron no, pero aunque sea quien sea el autor de este libro, era obvio que estaba en un círculo muy importante del liderazgo en la iglesia. Así que sobre estos libros hubo ciertas dudas, pero fueron dudas muy suaves, digamos. No fue así. Si hubieran sido dudas serias, los hubieran descartado definitivamente. Y por supuesto, ya aquí tenemos una lista oficial, la lista de los libros reconocidos por la iglesia. ¿Por qué insisto en esto de reconocidos y no que fue que la iglesia decidió? Yo les hago una pregunta. Si yo decido cuál es la lista de libros inspirados, ¿quién tiene más poder? ¿Los libros inspirados o yo que decidió cuáles eran? Pues obviamente yo, porque yo decidí. Así que, bueno, algunos piensan que si la iglesia decidió cuáles son los libros inspirados, entonces la iglesia tiene más poder que la Biblia. Y eso no es así. Eso no es así. La iglesia está sometida a la voluntad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras. Bueno, así que realmente esta es un resumen bastante rápido de la manera en que fue compuesta o fue reconocida la Biblia en su totalidad, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. A final de cuentas, tanto los judíos reconocieron solamente 39 libros y los cristianos reconocieron solamente 27 libros del Nuevo Testamento. En total, 66 libros. Yo digo, como conclusión, tenemos los libros que completan la historia que Dios quiso revelar. Miren, a veces se nos olvida este detalle. La Biblia no es una colección de dichos bonitos. No, no es eso. La Biblia tampoco es un libro de reglas estrictas religiosas que uno tiene que seguir para ver si hace méritos delante de Dios. Eso no es la Biblia. La Biblia es una historia. La historia de cómo Dios rescata a la humanidad y reconcilia todas las cosas consigo mismo en Cristo. Eso es la Biblia. Es una historia de reconciliación. Y cada uno de los libros de la Biblia y cada una de las secciones de la Biblia completan esa historia que Dios quería contar. Esa historia que comienza en Génesis con Dios caminando con el ser humano al aire del día y que termina con Apocalipsis proclamando: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Dios será su pueblo, ellos serán su pueblo y Dios será su Dios. Así termina, es la misma, tiene una consistencia la Biblia y de hecho Jesús dijo: todo el Antiguo Testamento da testimonio de mí, dijo Jesús. Así que toda la Biblia es una sola historia que nosotros debemos leer. Bueno, primero apreciar, segundo leer y tercero y más importante, obedecer. Y junto con la obediencia hay que proclamarla y compartirla con otras personas. Así que gracias al Señor tenemos la revelación de Dios en nuestras manos. Aprovechémosla, démosle la gloria solamente a Él y vamos a poner en práctica lo que Dios quiere que hagamos y que está revelado en su santa palabra. Que la gloria y la honra sean para nuestro Dios y que podamos seguir adelante obedeciendo
las Sagradas Escrituras. Déjenme orar un momento para terminar. Gracias, Señor, por esta historia humana que tiene muchos personajes, tiene concilios, tiene reuniones, tiene compilación de ideas, de libros, pero en algún momento también hay, bueno, hay desecho que se hace de otros libros. Tú dirigiste ese proceso, Señor. Tú dirigiste ese proceso de tal manera que hoy tenemos tu palabra revelada de una manera extraordinaria, de una manera providencial, y nos da la confianza y la sabiduría que lo que tú querías revelar es lo que tenemos en nuestras manos. Gracias porque podemos celebrar en este mes, el mes de la Biblia. Gracias porque la Biblia es el libro nacional de este país. Ayúdanos a proclamarla, ayúdanos a vivirla, ayúdanos a compartirla con otras personas para honra y gloria de tu nombre y bendición de nuestras familias.